Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la física que tiene por título Leyes de Newton. Entonces, en este caso lo que pretendemos es mirar cuáles son las tres leyes de Newton, a qué hacen referencia, relacionarlas con algunos vectores, mirar algunos ejercicios o ejemplos puntuales e ir a una aplicación para mirar que lo que hacemos analíticamente funciona realmente en nuestra cotidianidad. Entonces, primera ley de Newton, ¿qué dice? Tiene por título Ley de la inercia. Entonces dice que, ojo, un cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante si sobre él no actúa una fuerza resultante igual a cero. ¿Listo? Es decir, que si yo estoy acá sentado, pues me voy a quedar acá sentado quietico, a menos de que una fuerza externa haga que yo me mueva. ¿Listo? Eso es lo que dice la primera ley. ¿En qué la ven ustedes? En muchas ocasiones. Si usted está en un bus sentadito y va con velocidad constante, es decir, que la aceleración es cero, pues usted siempre va a ir ahí normalito. Cuando el bus frena, usted se va hacia adelante. Quiere decir que algo, algo afectó o perturbó su estado natural. Una fuerza externa. ¿Listo? En ese caso, cuando usted frena, pues se va hacia adelante. Si por el contrario acelera, usted se tiende a ir hacia atrás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiende a permanecer en el estado en el que usted estaba. Entonces usted tiende a permanecer en su estado de reposo a menos que una fuerza externa altere ese estado de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está inerte, es decir, quieto, con relación a un punto de referencia, pues la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Listo? En este caso que yo estoy sentado, van a haber dos fuerzas. Una fuerza que está ejerciendo la silla hacia arriba y otra fuerza que está ejerciendo mi peso hacia abajo. Como las dos son iguales, pues yo no me estoy moviendo. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Cuando hacen competencias de jalado de alado de cuerdas, pues si los dos equipos hacen la misma fuerza, la cuerdita se va a quedar en reposo. Por el contrario, si alguno de los dos equipos tiene mayor fuerza, pues se va a desplazar hacia ese lado la cuerda. Entonces, por ejemplo, si usted va al supermercado y tiene un carrito ahí, pues el carro va a permanecer en reposo, a menos que una fuerza externa, es decir, la fuerza que usted le aplique, pues haga que ese empiece a moverse. ¿Listo? Vamos a ir acá a una aplicación y vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, acá tenemos lo que les decía, unas cuerdas atadas, bueno, un carrito de dulces atado a unas cuerdas. Entonces, si yo le pongo un una persona, miren cómo empieza acá a moverse o a verse el vector hacia dónde está dirigido, quiere decir que la persona va a alar, por lo tanto la fuerza se está aplicando hacia la izquierda, pero si yo le pongo una persona exactamente igual, pues la fuerza de la derecha va a ser igual. Si yo le pongo acá la sumatoria de fuerzas, me va a decir que la sumatoria de fuerzas es cero. Si yo quito por el contrario ese, me dice que la sumatoria de fuerzas va a ir hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, si yo lo pongo ahí, mire que empieza a moverse. ¿Listo? Empieza a moverse hacia la izquierda. Ahora, si yo lo pauso y lo reinicio y pongo el otro personaje, la otra persona ahí, exactamente con la misma fuerza y le doy a iniciar, pues la sumatoria de fuerzas es cero. Por lo tanto, ese vehículo no se va a mover. ¿Listo? Si a medida que yo voy poniendo, empiezo a sumarle fuerzas, entonces empiezo a mirar que la sumatoria empieza a afectar. ¿Listo? Entonces acá podemos poner otra persona y vamos a ver, o vamos a empezar a ver, miren, cómo se ve el vector de la izquierda. Entonces el vector quiere decir que la magnitud es mucho más grande, por lo tanto la flechita que representa el vector se ve mucho mayor, tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Listo? Entonces si yo empiezo a aumentar acá, le pongo otra fuerza, la fuerza de la derecha empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces, esa es la sumatoria de fuerzas. Mirar qué fuerza actúa en el eje X, hacia la derecha o hacia la izquierda, o en el eje Y hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo a menos que una fuerza externa afecte su estado natural. ¿Listo? Así fue como Newton la descubrió. Entonces vamos a ver las otras leyes, a ver qué nos dicen. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra primera ley. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley? Ojo, entonces se llama la ley de la fuerza y dice lo siguiente. Permítanme, vamos a ubicar esto acá un momentico. Y dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esa es una de las formas en las que la encontramos. Otra forma es un cuerpo sometido a una fuerza diferente de cero, es decir, que le están aplicando una fuerza, tiene una aceleración constante en el mismo sentido de la fuerza. Si usted va a empujar una mesa o una silla, ¿listo? Esa mesa o esa silla se va a desplazar en el mismo sentido en el que usted está aplicando la fuerza, ¿listo? Esa es una forma de interpretarla. La otra forma es que entre mayor fuerza usted aplique,
pues mayor aceleración va a tener. Por eso la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Entre mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Listo? Ahora, e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico una fuerza, pero empiezo a aumentar la masa, pues entonces la aceleración va a empezar a disminuir si hago la misma fuerza. ¿Listo? Vamos a verlo acá en una serie de ejemplos para que podamos, digamos que, visualizarlo un poco mejor. Entonces tenemos acá un carro, un vehículo que tiene una cantidad de masa, ¿listo? Tres personas haciendo fuerza. Esas tres personas están haciendo una fuerza, quiere decir que tiene una aceleración. Cuando aumento no a tres personas, sino ahora a cinco personas, dos, cuatro, cinco, acá se ve un escondidito, cinco personas, entonces la aceleración tiene que ser mucho mayor, ¿listo? Si abajo tengo las mismas cinco personas, bueno, se va a mantener la misma aceleración, ¿listo? Entonces quiere decir que, ojo, entre mayor fuerza, mayor aceleración, directamente proporcional la fuerza con la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fuerza igual a masa por aceleración. Listo, esa es, digamos, que la relación o la fórmula que nos da la relación. Entonces, entre más fuerza, más aceleración. Entre más fuerza, más aceleración. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta persona que está haciendo una fuerza? Pues me genera sobre la caja una aceleración. Pero si ahora no tengo una caja, sino tengo dos cajas aplicando la misma fuerza, fíjense que la fuerza, perdón, que la aceleración se va a reducir a la mitad. Entonces acá tenemos medio, un medio o 0.5a. La aceleración se divide a la mitad, ¿listo? Cada vez va a ser menor. ¿Y qué pasa si ahora no tengo dos masas, sino tres masas y estoy haciendo la misma fuerza? Pues la aceleración cada vez va a ser menor. Entonces eso lo que indica es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, es decir, que entre mayor masa, menos aceleración va a tener el cuerpo. Vamos a verlo nuevamente en nuestra explicación para ver de qué forma podemos visualizarlo. Entonces, acá en el movimiento, vamos a suponer, vamos a reiniciar esto, tengo acá, bueno, de hecho pongámoslo acá en fricción. ¿Listo? Si yo tengo acá, bueno, una fricción nula, es decir que yo puedo tener o mucha fricción, diciendo que la superficie está muy áspera sobre la que yo voy a empujar el objeto, o que no hay nada de fricción, es decir que estoy casi sobre el hielo, que cualquier cosa que yo ponga la puedo deslizar fácilmente. Vamos a poner acá unos valores, ¿listo? Entonces, ¿los valores de quién? De las masas. Entonces, fíjese que acá tengo una masa de 50, de 200, de 50 y unos objetos acá que tienen algunas masas determinadas. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, a que este personaje empuje la caja con una fuerza de 50 newtons, voy a tener una rapidez y una aceleración determinada. Listo, mire cómo se mueven. Ahora, 50 newtons es la fuerza, 50 kilogramos es la masa. Ahora, si yo pongo otro objeto acá encima, en este caso la nevera, que tiene una masa de 200 kilogramos, es decir que en total ahora va a empujar no 50, sino 250. Y vamos a poner la misma aceleración, perdón, la misma fuerza de 50 newtons quitando nuestra fricción. ¿Listo? Fíjense que ahora la aceleración ahí se está moviendo, se está desplazando. Pero fíjense que ahora es mucho más lento. Si yo le quito esta masa, fíjense, va a empezar a aumentar. Bueno, es que tengo que reiniciarlo acá. Va a empezar a moverse un poco más rápido. ¿Listo? Si yo le pongo más fuerza, fíjense que cada vez, bueno, pongámoslo acá, cada vez el movimiento es mayor. ¿Listo? Si yo empiezo a ponerle masas acá, la niña, el señor o la caneca, mire, que se ponen ahí, bueno, entonces la aceleración pongamos otra vez, niña y señor. A ver, ahí lo pone encima, ¿listo? Y le aplico una fuerza, sin fricción, entonces empieza a moverse. Si yo le aplico más fuerza, cada vez el movimiento, fíjense que la aceleración va cambiando. A mayor aceleración, ojo, a mayor fuerza, mayor aceleración. Pero si yo tengo la misma fuerza y aplico o pongo más masas, entonces ahí lo que va a ocurrir, es que la aceleración va a ser menor. Entre mayor masa con la misma fuerza, la aceleración va a ser menor. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Esto nos permite ver ahí los valores. ¿Listo? Entonces esa es una parte. En términos de la aceleración, ¿qué pasa? Entonces vamos a poner acá que me muestre la aceleración del objeto y iniciando. A ver, quitemos la fricción, pongamos acá una fuerza de 50 newtons y que nos muestre el valor. Quiero que me muestre el valor, entonces mire, ahí, con una fuerza de 50 newtons, ¿listo? Sobre una caja que tiene una masa de 50 kilogramos, la aceleración es de 1 metro por segundo. Si yo
aumento un objeto, fíjense cómo inmediatamente la aceleración disminuyó. ¿Listo? Ahora, si yo quito el objeto, la aceleración aumenta. Si yo aumento la fuerza, fíjense cómo la aceleración de forma inmediata empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Fuerza es directamente proporcional, ojo, fuerza directamente proporcional o aceleración directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional, ojo, inversamente proporcional a la masa. ¿Listo? Si yo pongo acá la fuerza de 50 newtons, quitemos la fricción, y pongo acá esta caja, fíjense que la aceleración es de 0.20, es muy baja. Si pongo acá otro objeto, la aceleración empieza cada vez a disminuir, a menos de que yo empiece a aumentar el valor de mi fuerza. ¿Listo? Tengo que hacer mucha fuerza para mover este objeto, que es de 50, 200, 250, es de 300 kilogramos en total. Entonces, para yo moverla a 1,50 metros sobre segundo cuadrado, necesito una fuerza de 450 newtons. Eso es algo muy grande. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda ley de Newton. ¿Listo? Eso es lo que nos permite trabajar. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantísimas que espero que ustedes apunten en su cuaderno. ¿Listo? Porque son las unidades en las que se da cada una de estas variables que vamos a trabajar. Entonces, vamos a poner nuevamente la ecuación. Mire, esta ya está despejada. Acuérdense, aceleración es igual a fuerza sobre masa, o fuerza igual a masa por aceleración. Si esta masa que tengo acá dividiendo la paso a multiplicar, pues me queda que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces acá se puede ver un poco mejor que en la parte de arriba significa directamente proporcional y en la parte de abajo como denominador significa inversamente proporcional. A mayor fuerza, mayor aceleración; a mayor masa, menor aceleración. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Entonces veamos acá lo que yo les decía. Esta es nuestra relación, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué significa F? Bueno, ¿qué significa M? La masa. ¿Listo? ¿En qué unidades se da? En kilogramos. Cuando usted va a la tienda, va y compra 2 kilos de papa, un kilo de carne, 4 kilos de arroz, bueno, no sé, en kilogramos. ¿Listo? Se da también en libras. Acuérdese que 2 libras es igual a 1 kilogramo. Ahora, la aceleración, ya ustedes la han trabajado muchísimo en todo lo que fue su cinemática, cuando hallaban velocidades, cuando tenían un cuerpo que caía en caída libre, estaban hallando una aceleración. Cuando un objeto o una persona estaba en reposo y empezaba a correr, hallaban la aceleración, se da en metros sobre segundo cuadrado. Y F, que es la fuerza, se da en newtons. ¿Listo? Newtons en honor al señor Sir Isaac Newton, que fue quien escribió las 3 leyes. Entonces, ojo, ¿qué quiere decir esto? Que un newton, presten atención y esto es lo que quiero que copien en su cuaderno, un newton equivale a todo esto, mire, a multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Vamos a verlo acá en nuestra pizarra para que ustedes lo comprendan un poco mejor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, si sabemos que nuestra relación dice que fuerza es igual, fuerza como vector es igual a masa por aceleración. ¿Qué significa esto como vector? Significa que hacia donde yo hago la fuerza, el objeto empieza a desplazarse hacia allá. Si yo tengo este marcador y hago la fuerza hacia allá, pues no se va a ir en sentido contrario, no se va a ir en el mismo sentido en el que estoy aplicando la fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si sabemos, ojo, si sabemos que la masa se da en kilogramos, y que la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado, pues lo que nos indica es que un newton, que es la unidad de la fuerza, equivale a todo esto, a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir que esto sea un newton? Pues un newton significa la aceleración que puede alcanzar por cada kilogramo de masa que yo tenga. ¿Listo? Eso es lo que significa un newton. Entonces, ya tenemos nuestras unidades. Vamos a solucionar entonces un par de ejercicios, un par de ejemplos de forma analítica, y luego vamos a hacerlos también en nuestra aplicación o en nuestro laboratorio virtual, para que veamos cómo se trabaja. ¿Listo? Para que veamos que lo que hacemos acá de forma analítica también funciona exactamente igual. También funciona exactamente igual para toda nuestra parte que virtual, digamos. ¿Listo? Y eso virtual es lo que ocurre también en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo. Ya vamos a poner acá. Entonces, primer ejemplo, ojo que dice: una persona empuja un objeto, que puede ser una mesa en este caso, de 250 kilogramos con una fuerza de 50 newtons. ¿Cuál es la aceleración de este objeto? ¿Listo? Ese es nuestro primer ejercicio. Entonces vamos a ir por acá a nuestra pizarra
y vamos a empezar entonces a trabajar. Entonces, ojo, ¿qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Permítanme, vamos a borrar estas unidades. Simplemente ustedes, por favor, guarden ahí su cuaderno y apréndanselas porque va a ser una ecuación que vamos a usar por mucho tiempo mientras que vemos toda la parte de la dinámica, ¿listo? De la dinámica y de la estática. Entonces vamos a tener que hacer muchísimos ejercicios que van a tener como relación o como referente esta ecuación y la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Tenemos una mesa, ¿listo? Una mesa y una persona acá la está empujando, ¿listo? Pongamos que es esta niña que está acá, ¿listo? ¿Listo? Entonces ahí está la niña empujando la mesa sobre una superficie. Esa superficie no debe tener fricción, quiere decir que debe dejar que el objeto se desplace libremente, no debe poner mucha resistencia. Entonces sabemos que la masa, que en este caso es la mesa, tiene una masa de 50 kilogramos. De 50 kilogramos, ¿listo? Y esta señorita está haciendo una fuerza de 250 newtons, ¿listo? Como se está desplazando, vamos a ponerle estas linecitas acá, vamos a ver cuál es el valor de nuestra aceleración, ¿listo? Entonces, acuérdense, como sugerencia, siempre vamos a hacer una lista de cuáles son nuestras variables, fuerza, masa y aceleración, para ver cuál de estas es la que tenemos, ¿listo? Entonces, permítanme un segundo. Entonces, ¿qué les decía yo? Miren, fácil. Fuerza, 250 newtons. Listo, la identificamos de acuerdo a las unidades. ¿Cuál sería la masa? En este caso serían los 50 kilogramos. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Que encontremos cuál es el valor de la aceleración. Entonces, fácil, miren, tenemos nuestra relación. Como nos están pidiendo la aceleración, debemos hacer un despeje. ¿Cuál sería? Si esta masa se está multiplicando, pues pasaría a dividir para que dejemos la aceleración solita. Es decir que nuestra aceleración va a ser igual a ¿quién? A la fuerza dividido entre la masa. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer esa división que tenemos ahí. Entonces, bueno, la aceleración, vamos a ponerla por acá, va a ser igual, ojo, a la fuerza. En este caso la fuerza es de 250 newtons sobre la masa en este caso es de 50 kilogramos. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, aceleración va a ser igual a ¿quién? Ojo, 250 dividido 50, entonces facilito. Cancelamos un 0 con un 0 y 25 dividido entre 5 nos da 5. ¿Listo? Esa es la parte fácil. Ahora, ojo, acuérdense, un newton equivale a ¿quién? Vamos a ponerlo acá arriba. A kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Como acá tengo kilogramo, este kilogramo se me cancela con el de acá arriba y me queda metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración de este objeto va a ser 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí hemos solucionado nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a ir ahora a nuestra aplicación, a nuestro laboratorio virtual, para ver que lo que acabamos de hacer acá, de forma analítica o matemática, funciona también en nuestra aplicación. Entonces venimos acá a nuestra aplicación y entonces decimos lo siguiente, ojo, ¿dónde está? Por acá. Entonces decíamos que, ojo, vamos a reiniciar esto y vamos a ver que nos muestre el valor de la aceleración con el valor, ¿listo? ¿Cuánto es la fuerza aplicada? Entonces la fuerza aplicada, bueno, pongamos la masa primero, sin fricción, acuérdense, para que se pueda desplazar libremente, la masa era de 50 kilogramos. Entonces muestren los valores de las masas, por favor. Ya tenemos esa masa de 50 kilogramos. Y la fuerza es de 250. Entonces 50, 100, 150, 200 y 250. Entonces fíjense que si yo empujo, ojo, si yo empujo, pausemos ahí un momentico, si yo empujo una caja, allá en mi ejercicio era una mesa, pero la masa es exactamente igual, no hay problema. Entonces, si la masa es de 250 newtons y perdón, si la fuerza es de 250 newtons y la masa es de 50 kilogramos, la aceleración es de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que cada segundo aumenta la velocidad de 5 en 5 metros sobre segundo. Eso es lo que quiere decir, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense, si yo aumento la masa, automáticamente se tiene que reducir la aceleración, ¿listo? ¿A cuánto se reduce? A la mitad. Dupliqué la masa,
se reduce la aceleración a la mitad, ¿listo? ¿Qué pasa? Que ya como la velocidad aumentó tanto, ya se cayó por allá el señor, ¿listo? Pero entonces ya tenemos solucionado nuestro primer ejercicio. Ojo, relación entre fuerza, masa y aceleración. Eso es lo importante de esta ley de Newton. Vamos a dar continuidad y ahora vamos a hacer un segundo ejemplo o un segundo ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Ojo, estamos todavía en la segunda ley, recuérdenlo. Dice, ojo, ejemplo número 2. Si un objeto es arrastrado por una persona y se calcula que lleva una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, sabiendo que el objeto tiene una masa de 450 kilogramos, ¿qué fuerza se debe imprimir para que esto suceda? ¿Listo? Ojo, un objeto es arrastrado, lleva una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado y la masa es de 450 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza que se debe imprimir? Ojo, 10 metros sobre segundo cuadrado es una gran aceleración, es muy rápido. Va muy rápido y está acelerando bastante. Y 450 kilogramos también es una masa muy grande, es más o menos en peso de una persona normal. Por ejemplo, yo tengo una masa de 70 kilogramos, o sea que serían más o menos 7 personas como yo alzándolas ahí, ¿listo? Más o menos 7, ¿listo? Serían 6 y un poquito más, pero eso es más o menos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, en este caso, ¿qué variables tenemos? Ojo, tengamos en cuenta lo siguiente, la fórmula no va a cambiar, ¿listo? La fórmula no va a cambiar. Entonces, en este caso simplemente va a cambiar la situación. La forma de resolver también va a ser la misma. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos un objeto, en este caso va a ser un objeto mucho más, ¿qué? Mucho más sólido, digamos, porque tiene una masa muy grande. En este caso la masa es de 450 kilogramos, más o menos es el peso o la masa de un automóvil, ¿listo? Y acá hay una persona que lo está empujando, ¿listo? Entonces tenemos esta persona acá, está haciendo fuerza, se está desplazando. ¿Qué es la situación? Que la fuerza no la conocemos, ¿listo? Sabemos la masa, que es de 450 kilogramos, y sabemos que la aceleración es de 10 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, como tenemos que encontrar la fuerza, pues vamos a hallar o vamos a usar esta relación que acá ya la tenemos de una vez despejada. Entonces simplemente vamos a reemplazar nuestros valores. ¿Qué decimos entonces? Ojo, la fuerza va a ser igual a la masa. ¿Cuál es la masa? Ojo, 450 kilogramos, ¿listo? Multiplicado por ¿quién? Ojo, por la aceleración. La aceleración en este caso es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la fuerza, ojo, va a ser igual a ¿quién? Ojo, 450 por 10 va a ser 4500. ¿Listo? Ahora, ojo, acuérdense, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, todo es unido, ¿cómo se llaman? Perfecto, yo sé que lo respondieron allá en sus casas y todo eso es un newton. O sea que la fuerza va a ser igual a 4500 newtons. Y con eso hemos dado solución al segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora nuestra tercera y última ley. La tercera ley de Newton que nos dice. Entonces, dice la tercera ley, fíjense, que, ojo, ya tenemos ahí, ley de acción y reacción. ¿Listo? ¿Qué dice? Ojo. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Listo? Facilito. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, si yo golpeo un balón de voleibol contra una pared, cuando pega en la pared, como yo le imprimí una fuerza, esa fuerza, cuando yo la imprimo, se va a dirigir al balón, el balón va a chocar contra la pared y, ojo, la pared va a causar una reacción. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Ojo, que si yo pego a la pelota con una fuerza de 50 newtons, cuando pegue en la pared se me va a devolver con una fuerza de 50 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, una fuerza de igual magnitud, acuérdense que la magnitud en un vector es el numerito, pero diferente o sentido contrario. Si yo le pego hacia allá el balón, pega en la pared, él va a rebotar, es decir, que me va a mandar el balón en sentido contrario, pero con la misma fuerza. Si por ejemplo usted le pega duro al balón y es tan desafortunado que le pega el balón en la pared y luego le rebota en la cara, es como si usted se hubiera cogido el balón y se hubiera pegado de una vez en la cara, ¿listo? Está aplicándose la misma fuerza con la que usted impactó. Ahora, si usted patea, por ejemplo, un balón, ¿listo? Entonces, usted hace una fuerza, ¿listo? Cuando usted patea el balón está haciendo acción y reacción, ¿listo? A cada acción hay una reacción. Cuando usted
o cuando las personas disparan una pistola, hay una acción y hay una reacción, ¿listo? Entonces esa es la tercera ley de Newton, acción y reacción. Fuerza igual, pero en sentido contrario. En este momento, yo sentado acá en la silla, hay una fuerza o estamos cumpliendo la ley de acción y reacción. Yo estoy haciendo una fuerza hacia abajo, que se llama mi peso, y la silla está haciendo una fuerza hacia arriba. Esa fuerza se llama una normal. ¿Listo? Cualquier superficie forma una fuerza que se llama la normal, pero eso lo vamos a ver después cuando ya hayamos avanzado un poco más en todo lo que es las fuerzas, cuando empecemos a ver ya la estática particularmente, ¿listo? Y hayamos profundizado más en cómo hacer las sumatorias de fuerzas. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.